Seguimos aquí en Radio del Buen Aire, 24 grados de temperatura, está lloviendo sobre Capital Federal y gran parte del conurbano bonaerense, pero tengan en cuenta que va a seguir haciendo calor en lo que resta del día y fin de semana. Generalmente en este momento hablamos de todo lo que tiene que ver con la actividad teatral, pero hoy vamos a dar una vuelta de página y me acaban de hacer llegar, hace unos minutos, el lanzamiento de un libro que realmente está teniendo entre la crítica del género, del rubro, una muy buena aceptación. Claro está, estoy hablando de Efectos Colaterales y tenemos a su mentor telefónicamente, Pablo Besarón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Leandro de este lado. ¿Qué haces, Leandro? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo surgió la idea de hacer este libro de cuentos? Muy buena pregunta, porque es como una interrogante que uno se hace, ¿no? Cuando los cuentos, cada uno se supone que tiene una autonomía, ¿no? Pero al agruparlos en un solo libro, uno dice, ¿tienen algo en común o es arbitrario? Que es una pregunta difícil de responder, pero en el título, que se llama Efectos Colaterales, yo ahí encontré una clave, ¿no? Hay como algo que tienen en común cada una de las historias, que es como decir que hay una historia principal que se da y un efecto colateral que se da, que es lo que termina siendo la historia principal, finalmente, ¿no? Tal cual, está eso que es un disparador y a partir del mismo se empieza a generar esto que en definitiva termina en cada uno de los 10 cuentos, que por cierto tienen mucha cotidianeidad, mucho del cotidiano diario. ¿Por qué escoges este tipo de situación? O sea, un poco la idea es que es como una de las enseñanzas de, vamos a suponer, Cortázar y tantos otros, ¿no? Que es en lo cotidiano buscar lo extraño, que termina siendo un disparador, ¿no? Que finalmente, bueno, lo cotidiano deja de ser cotidiano y familiar y pasa a ser algo, como llaman los psicoanalistas, siniestro, que es como ese juego que se da entre lo familiar y lo extraño, ¿no? Pensaba en esto que decías, en ese juego entre lo familiar y lo extraño, y en gran parte de estos textos que están saliendo al mercado, me refiero a que la gente lo va a poder encontrar en las librerías o pedirlo para que estén al tanto. Siempre también se trata mucho el género fantástico. ¿Por qué ahondás y profundizás en él? Bueno, por un lado es la tradición en la que uno se siente cómodo, ¿no? Y acá en Argentina, desde aquellos cuentos de Juana Manuela Gorriti, fines del siglo XIX, y Eduardo Holmberg, pasando por Leopoldo Lugones y después desde ya Borges, Silvino Campo, Cortázar, hay como una gran tradición del género fantástico. Que a diferencia de otros géneros, como ser el maravilloso y otros, lo que lo define es como la duda, digamos así, entre si lo que ocurre es algo fantástico o no. Digamos, esa zona de frontera, por decirlo así, es como algo que siempre me sedujo. Es real, es fantástico, pasa en la mente del personaje, lo que ocurre. Supongamos el primer cuento del libro es una pareja que pierde un hijo, en el embarazo pierde un hijo, y el cuento transcurre como en la mente del personaje el hijo no murió, y le da vida real, comparte cosas con él y demás, va cumpliendo años, van pasando cosas, y me gusta jugar con esos elementos de lo aparentemente imaginario que después termina siendo real y que tal vez en última instancia queda la duda de si fue real o fue imaginario. Pensaba en esto que decías y
En los distintos cuentos que planteas en este tu último libro, ¿cuánto hay de autorreferencial? La pregunta del millón esa. Si pongo nombres de gente conocida y los dejo mal parados, les digo que es ficción. No, siempre, o sea, la escritura es como un modo de lo autobiográfico, pero no de una manera lineal, ¿no? Siempre hay, obviamente que uno escribe a partir de lo que está en algún lugar de la mente de uno por algún motivo, y en ese sentido toda escritura es autobiográfica. Pero es muy importante cuando uno escribe, eso es muy común cuando yo en una época daba talleres literarios, ¿no? Cuando las personas empiezan a escribir es como una descarga emocional, o como que la idea es contar cosas de su vida, y la literatura es otra cosa. Como decir, la vida es una cosa, la literatura es otra. Cosas autobiográficas siempre hay, pero es muy importante que no dejarse llevar por lo autobiográfico, y lo que predomine siempre sea la poética, los principios estéticos del texto que uno va haciendo. ¿Cuál es el disparador para cada uno de los cuentos? ¿Cómo se escribe un cuento? ¿Te sentás, vas pensando situaciones? Hacé de cuenta que estás hablando para un chico de 4 años y hay que aplicárselo a toda la audiencia. Claro. Y de paso aprovechamos y promocionamos el libro. Seguro. Y generalmente hay una imagen, una metáfora, algo extraño. Por ejemplo, te doy un ejemplo concreto de uno de los cuentos del libro, que es el segundo cuento. En un edificio donde yo vivía, en un momento se murió una señora muy mayor, y después que se murió, yo me iba a subir a un ascensor y me pareció verla. Obviamente que no era, ¿no? Pero me pareció como una imagen muy fuerte como para escribir un cuento. O sea, ves a un muerto después que se murió. Y a partir de esa imagen, que es una imagen fuerte, como decía mi papá, hay que poner la cola en la silla y escribir. Que la inspiración te encuentre escribiendo, como se dice. Pero en mi caso, yo creo que hay como una imagen. Puede ser una metáfora, una frase escuchada en alguien, un suceso extraño que a uno le ha pasado, y eso es como un disparador que no se sabe a dónde va. Uno no sabe a dónde va. Hay otros escritores que son como más racionales, es como que ya hacen un croquis mental del principio, medio y fin, digamos así. En mi caso no, hay una imagen generadora, después dejo que la escritura fluya. Es muy importante eso, que fluya la escritura. En estos 2 cuentos a los que haces referencia, que están en tu último libro, sí, tratan de la muerte. ¿Por qué? Claro. Son todas preguntas importantes las que haces pensar. No sé si son preguntas importantes. No, son preguntas. Sí, me llevan a... es un tema... Mis padres están fallecidos los dos. Y yo creo que en ese contexto emocional... de grandes, ¿no? Fallecieron de yo no era chico, pero en ese contexto emocional me parece que hay como una matriz generadora. Bueno, ¿qué pasa con esto? Hay un dato acá. En la economía de los afectos falta algo. Y un poco es como una especie de ajuste de cuentas con la muerte, me parece. Muchos de los cuentos tienen eso, de hecho es como un lugar común en muchos de los textos del libro, como que se la niega o se la supera a la muerte, por decirlo así. El que parece que murió, en verdad no murió. Claro, desde ahí planteás lo fantástico, ese costado siniestro, claro, claro, en el cual navegás, profundizás. Todo posible, claro.
Exacto. Y por eso te hacía la pregunta al principio cuánto había de autorreferencial. Y Claro. ahora que me estás explicando que tus padres han fallecido y que en general 2 de 10 cuentos, a lo mejor todos todavía no he leído el libro, tocan de modo soslayado o Sí, sí, es un tema que está en casi todos los cuentos, de alguna u otra manera. explícito la muerte, imaginé que debía venir por un trabajo interior que obviamente se hace manifiesto en tu último libro, Efectos Colaterales. ¿Dónde está el libro? Yo quiero comprar el libro. ¿Dónde? El libro está ya sea en cadenas, en las cadenas que están, no quiero dar nombres para no hacer publicidad. Pero y sí, el da nombres, acá no hay problema. En Jenny el Ateneo, en Cúspide, y Justo después en tenemos un librerías. juicio con Jenny el Ateneo, ¿podés creer? ¿Un juicio? Es un chiste. Te iba a decir que claro, no podía declarar como estuvimos hablando testigo. de la muerte. Claro. Es como que le atamos al oyente una vaca al cuello y hay que levantar un poco el programa sin caer en la demagogia del absurdo. Pero volviendo Claro. al libro, Efectos Colaterales lo pueden encontrar en todas las librerías, en Jenny el Ateneo, ¿dónde más? En Cúspide, Boutique del Libro, y después en las librerías de barrio también, es bastante, y en otras provincias también. Incluso. Muy buena la distribución. ¿Esto te lo está haciendo Simur o estoy equivocado? Me lo está haciendo Simur, sí. Sí, señor. Gente muy profesional. Sí, que es lo más importante de la edición, en cierta instancia, porque uno quiere que el libro le llegue al lector, ¿no? ¿Y cómo sigue el año para Efectos Colaterales? ¿Cómo sigue el año? Bueno, el 27 de marzo, que de paso invito a tu audiencia, hacemos una presentación a las 18:30 en un bar, pub, restaurante que se llama Absinthe, que queda en Rodríguez Peña y Bartolomé Mitre, en la esquina de Rodríguez Peña y Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre 1695, jueves 27 de marzo a las 6:30 de la tarde. ¿Hay alguna página web? Aprovecha el aire de radio para promocionar. ¿Cómo la gente puede contactarte? Bueno, en mi Facebook puede ser, que es mi nombre y mi apellido, Pablo Besarón, como besar con ON final. Ahí me pueden contactar. Y lo más importante, te pueden pedir el libro y se ponen de acuerdo. Es un libro muy accesible, gente, créanme que algo que hace la editorial es facilitar la posibilidad de compra de los diferentes textos que publica a todo el público. Y en Efectos Colaterales ustedes se van a encontrar con ese costado cotidiano y ese relato, ese discurso que maneja también Pablo y que seguramente en algún punto los va a motivar y les va a generar en una lectura fácil, sencilla, distintas emociones. Hecho el chivo, Pablo. Sí. Muchísimas gracias, en serio. ¿Qué querías agregar? Decime. No, es cierto lo que decís. Yo el libro se lo he dado a amigos, no muchos no son del ámbito de la escritura ni del ámbito intelectual, y me dijeron, lo empecé a leer y no pude dejar de hacer otras cosas sino terminarlo. Es atrapante y es verdad lo que decís en cuanto al lenguaje. Uno trató de que sea un libro accesible para todos sin que por ello se pierda profundidad. Qué bueno saber y escuchar eso. Pensé que me ibas a decir que tus amigos te habían sugerido que empezaron el libro y no lo terminaron. Ahí teníamos que remontar toda la nota. Pero fuera de esto, que es broma, recuerden, en todas las librerías del país, y si no está, lo piden, que la distribuidora se los haga llegar. Recuerden, Efectos Colaterales de Pablo Besarón, este libro que seguramente les va a gustar, que tiene que ver con lo fantástico, con lo siniestro, de situaciones cotidianas, la familia, la búsqueda eterna. Vaya a saber qué pasaba por esa cabeza en el momento de escribir estos cuentos. Qué pregunta, no, qué sé yo, uno se deja fluir por la escritura. Es como que en un momento
la historia se va haciendo sola. En el momento de escribir un cuento, y ya terminamos Sí. con la nota porque estoy encima de la gente de las noticias que me quedan poquitos minutos. Sí. ¿Planteás desintelectualizar el discurso para que la gente lo pueda leer y lo pueda entender fácilmente? Considerando toda tu trayectoria, los diferentes ensayos que hiciste de Homero, Hesiodo, Petronio, Ovidio y tantos otros, en el momento de escribir se piensa en el otro. Claro que sí. Sí, porque la escritura es eso, digamos, es un yo que escribe a un tú. Y sí, depende del efecto estético que uno quiera lograr con el texto, pero sí hay un hecho curioso, que es como las personas más eruditas, o muchas de ellas, vamos a decir así, digamos Borges, por mencionar un caso cercano, una de las utopías de los grandes intelectuales es captar el lenguaje oral del habla. En el caso de Borges son los gauchos, los compadritos. Hay un fenómeno curioso, ¿no? Que en cuanto más intelectual aparentemente es todo, nunca se deja de perder ese objetivo que es preservar el habla cotidiano y bueno, el objetivo del texto también es que lo lea la gente, y en ese sentido uno trata de buscar un registro común. Muchísimas gracias, en serio, por tu tiempo, muchísima suerte con este libro, que te lleve por distintos caminos que no solamente tengan que ver con los que se puede transitar aquí en la Argentina, sino que también el libro viaje. Intuyo, por cómo trabaja la editorial, que en algún momento a toda la gente que nos está sintonizando en Uruguay o en Chile a través de la web se podrá descargar por internet, y si no, entran a Mercado Libre, que en algún momento Sí, va a en estar. Amazon está, lo pueden comprar por Amazon también. Sí, claro. Ah, fantástico eso. Este es un buen Ajá. modo entonces de aquellas personas que nos esté sintonizando a través de la web que puedan adquirirlo. Muchísimas gracias, Pablo, por tu tiempo. Ahora sí, viene la gente de noticias, nosotros volvemos. Está todo fantástico. Una sola cosa para terminar el día, porque nos vamos a volver a encontrar. Pablo, a vos te despedimos, y lo que les